gusto, Felipe, ¿qué tal? Me presento. Soy Isaura Miñano, jefa de comunicación interna de Feedback, comunicación empresarial. Soy una embajadora muy orgullosa de formar parte de este equipo. Y bueno, queremos darte la más cálida bienvenida esta noche, Muchas Felipe. gracias. Tengo entendido que tienes una gran trayectoria, tienes un MBA, tienes 12 años trabajando en el tema de planificación, de proyectos, de comercio digital, estrategias comerciales, canales de venta, lanzamiento de productos, B2B, B2B2C, usando metodologías tradicionales y ágiles en Latinoamérica, ¿no? Y ya tienes años de experiencia también liderando diversos equipos multidisciplinarios. A ver, Correcto. cuéntanos un poquito más, Felipe, de tu Bueno, primero quería experiencia. dar gracias si me escuchas ahí bien, quería darte las gracias por la invitación. Y bueno, he tenido la posibilidad de estar trabajando en compañías de tecnología, del sector bancario, de retail, diseñando y desarrollando estrategias comerciales y expansión hasta en tres países y liderando equipos hasta de 20 personas. He tenido He la tenido la posibilidad posibilidad también de también ser de posgrados docente en una universidad de local aquí en posgrados en una Bogotá, universidad y local también soy aquí en consultor Bogotá para y empresas que también soy buscan su consultor para ruta empresas que de buscan su alineación ruta estratégica. de alineación estratégica. Qué bueno, qué interesante. Y mira tú, y en todo lo que tú estás haciendo está presente la comunicación, la Sin parte duda alguna. estratégica, sin duda alguna. Todo ese campo muy interesante, ese mundo muy interesante de hacer, ¿no? Toda una estrategia, todo un arte, ¿no? Con la comunicación para que llegue a mucha gente dentro de una organización y pueda cumplirse los objetivos. Sí, así es. Considero Sí, que así es. Considero comunicación que sigue siendo una comunicación aleta sigue siendo una lo que es alerta de lo planeación que estratégica, es planeación creación de estratégica, una estrategia de negocios, creación de ya una que estrategia de es el negocios, canal ya que que se es el utiliza para canal que se aterrizar utiliza lo que la para alta gerencia aterrizar quiere lo ir a que la alta ejecutar. gerencia quiere ir a ejecutar. Qué bueno. Y mira, aquí la primera pregunta que quiero hacerte para ya empezar de lleno con el tema, ¿de qué manera, en base a tu experiencia, ¿no? ¿De qué manera las organizaciones no pueden crear valor a través de sus intangibles? Muy buena Muy buena pregunta. pregunta. Mm, Mm, Primero, antes quería decirte Primero, que antes estoy quería decirte escuchando que estoy todo escuchando todo el sonido, el feedback de tu el computador. feedback de Sí, tu hay como un computador. eco, Hay un no se eco. escucha Hay bien, un me eco. están diciendo. Revisa si es Revisa tu si computador. es tu computador. A ver, no, no estoy en la computadora, estoy en el celular. A ver. O si no, espera, yo O miro si otra no, cosa. espera, yo miro otra cosa. A ver, ahora. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, Ahora sigo Ahora sigo escuchándome yo mismo. escuchándome yo mismo. sí, no sé, creo que la conexión de la internet está un poco fallosa. O hagamos una cosa, cuando yo Hagamos hable, una cosa, pon cuando yo hable, pon mute en tu computadora a ver qué tu pasa. computadora a ver qué pasa. Ya, ya voy a hacer la conexión con la computadora porque no, con la computadora no estoy conectada. O bueno, en el Bueno, en el celular. celular, Pon ahí donde está pon el Sí, ahí donde micrófono está el y mutealo. micrófono y dale. ya, de hecho. A ver, Hola, hola. Listo. Creo que ahí está el problema, sí. Ahí ya está muchísimo mejor y no está el sonido volviendo. Entonces, bueno, empecemos con la primera pregunta que tú haces, que es de qué manera las organizaciones pueden crear valor a través de sus intangibles. Um, es una gran pregunta porque hoy la mayoría de los directivos siempre están pensando es en tangibles. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos clientes? ¿Cuánto fabricamos? ¿Cuántos puntos de venta tenemos? ¿Cuántos empleados tenemos? Pero muy pocos pensamos en los intangibles. Y hoy es mucho más difícil competir en un mercado de muchísima competencia, muy conectado, de muchísimas incertidumbres, y los intangibles han venido a rescatarnos y a ofrecernos una nueva manera
de volverse activos para construir ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Entonces, también nos ayudan a desarrollar océanos azules. Si yo logro a través de esos intangibles crear cosas que me van a permitir crecer y desarrollarme y entrar en nuevos mercados, pues verdaderamente estoy haciendo algo muy positivo para la compañía, dado que es difícil copiarse esos intangibles, es muy difícil replicarlos y a la vez se vuelven algo que es un activo que me va a ayudar a crecer y me generan también una ventaja competitiva o me van a generar una barrera de protección, una barrera económica para poder seguir creciendo. Lo difícil es que esto no es fácil de cuantificar, no es como fácil ponerle, póngale a ese intangible tanto dinero o tanto vale ese asset o ese activo o póngalo en el goodwill de esta manera, eso es bien difícil de hacer, por eso muchos de los contadores no les gusta mucho hablar del brand equity, de la cultura, porque es que es muy difícil, pero al final sí contribuye a la generación de valor porque es algo que es muy difícil de copiar y de aterrizar, pero sí contribuye a largo plazo. Lo que mencionas es interesante porque este tema de los intangibles como que le generan ese sello propio que lo hace diferenciar a una organización de otra, ¿no? Le da eh, una presentación única, ¿no? Entre los diversos públicos, ¿no? Sea del rubro en el que forme parte la organización, ¿no? Sí, Sí, correcto, conjunto con correcto, lo que tú conjunto dices. con lo que tú dices. Perfecto. Entonces, y ya que hablamos de organizaciones, en base a mí, a tu expertise, a tus conocimientos, ¿a qué podemos llamar cultura corporativa? Bueno, muy buena pregunta para, dado que estamos hablando de eso y poner un poquitico en contexto a las personas. Cultura corporativa tiene dos partes. La primera es cultura y después corporativa. Entonces, cultura es ese set de valores, costumbres, rituales, creencias que las personas tenemos y por las cuales como usamos como filtro para ver el mundo y para ir a actuar y hacer cosas. Y por el otro lado está corporativa. Corporativa, pues ese es el apellido que le ponemos a cultura porque nos va a permitir, digamos, lo que encajar en el mundo corporativo ese set de valores, costumbres, creencias alineadas a un propósito de negocio, a una construcción de un futuro el cual la alta gerencia está buscando llegar para poder ser más competitivo y para resolver un problema en particular. Entonces, al tener estas dos palabras, lo que estamos haciendo es unir un set de valores, creencias, comportamientos asociadas a una manera de competir en el mercado. Entonces, cada cultura y cada empresa pues son diferentes y la cultura pues ayuda a que la estrategia se pueda ejecutar, ¿no? Más adelante te hablaré de una famosa frase de Peter Drucker, ¿no? Que dice que la cultura se come de desayuno a la estrategia. Entonces, eso quiere decir que puedes tener el estratega mejor pagado del mercado ayudándote a crear el mejor plan, pero si la cultura, que es ya ir a hacer lo que comunicación entre todos los empleados, no está bien alineada con eso, pues no lo vas a lograr hacer, ¿no? Eso no funciona. Entonces, a eso es como lo que considero que es cultura corporativa, la unión de estas dos cosas en función de generar valor, ¿no? Mira tú, lo que voy escuchando, voy aprendiendo y es un aporte muy interesante lo que dices, ¿no? Porque cómo uno retroalimenta al otro, ¿no? Este tema de la cultura corporativa, ¿no? Cómo le da ese soporte, pero que a la vez la cultura tiene que ir de la mano, ¿no? De todo esta perspectiva que pueda tener una organización, ¿no? Hacia dónde quiere llegar, qué es lo que quiere proyectar, ¿no? Qué es lo que quiere lograr, ¿no? Considero que se
se tendrían que hacer estas preguntas, ¿no? Los que están a la cabeza de una organización, sea cual fuese, ¿no? Y en base a eso, pues, establecer, ¿no? Todo este marco de su cultura, ¿no? Organizacional, ¿no? Y que puedan estar todos los que forman parte de dicha organización, pues, alineados e identificados con esta cultura, ¿no? Que como ya lo mencionas, ¿no? Los valores, la misión, la visión, ¿no? Los objetivos, ¿no? Que todo eso, todo ese corpus que le va a dar esa característica, ¿no? Y como ya lo mencioné, que se va a diferenciar entre todas las diversas organizaciones, quizás de repente no sé, una empresa del rubro de la belleza o farmacéutica, etcétera, ¿no? Por mencionar ejemplos, ¿no? Y en base a eso, te pregunto, ¿cuáles serían esos factores, ¿no? Para formar una cultura corporativa? ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Sí, es una muy buena pregunta porque pues es muy difícil eh, ir a construir cultura corporativa. Todavía no hay una fórmula secreta para hacer eso o un framework muy claro para hacer eso, ¿no? Cada organización tiene muchísimas variables particulares, también de la industria, del país, de muchísimas cosas que hacen que empiece a desarrollarse esa cultura corporativa, ¿no? Sin embargo, los factores claves, diría yo, ¿no? Para que la cultura corporativa se desarrolle, ¿no? Estarían más orientados a una capacidad de aprendizaje, de resiliencia, de retroalimentación continua que permita que esto pues se mueva de manera, eh, digamos, lo que vaya creciendo, ¿no? Vaya iterando cada vez más hasta lograr que esa cultura verdaderamente responda a esas necesidades del negocio y que permita esa alineación con lo que la alta gerencia quiere hacer del negocio, ¿no? Hacia dónde lo quiere llevar. Entonces, hay factores que yo diría que también que las personas tienen que estar abiertas al aprendizaje, que sean personas que sean curiosas, que sean personas abiertas a la crítica constructiva, que sean personas que también estén en capacidad de retar el status quo, ¿no? Son factores que permiten que la cultura en verdad funcione como un activo y no solamente pues como un set de valores ahí que están pegados en la pared, ¿no? Pero no deja de ser difícil identificar cuáles son los factores claves, ¿no? Para que una compañía se desarrolle en lo mejor. Es una pregunta muy trivial, pero considero que hay unos factores básicos como los que te acabo de mencionar que van a permitir que una compañía se mueva hacia adelante más en su alineación estratégica. Y esto que tú mencionas obedece también a que las corporaciones, las empresas, compañías, tengan que estar en constante evaluación, ¿no? Para ver si están yendo en el camino en que se trazaron desde un inicio o de repente en el camino ocurrió alguna situación que genera algún tipo de cambio y que nuevamente se refortalezca, se retroalimente o de repente pueda cambiarse todo el contenido, todo lo que conllevaba esa cultura propia de la organización, ¿no? Y que pueda y que si genera estos cambios, esta evaluación, esta retroalimentación, y lo que mencionaste es esta palabra que, ¿no? Que resalto, ¿no? Resiliencia, ¿no? Eh, pueda impactar también de manera positiva, pienso, ¿no? En los colaboradores de la organización, ¿no? Y que puedan también estar preparados, ¿no? Para poder asumir los retos, los cambios que puedan de repente darse en el camino, ¿no? Y hacer de repente los ajustes a lo que era un inicio y luego cambió, ¿no? Por algo, ¿no? Y tomando en cuenta de repente los contextos que están ocurriendo actualmente, ¿no? A nivel de la sociedad, ¿no? Sí, sí, de Sí, sí, de acuerdo. acuerdo. Considero Considero que está alineado. que está alineado. Perfecto. Y dime, en base a tu experiencia en el ámbito empresarial, ¿quiénes son los responsables, ¿no? De crear la cultura corporativa? Claro.
Toca que Toca que pongas pongas mute otra vez. mute otra vez. Ya como- Muy bien. Ya, te vuelvo a preguntar. No, no, yo No, no, ya yo entendí que ya cuál es entendí que cuál es los la... responsables de crear la cultura, ¿no? Sí. Entonces, uno de lo más fácil es, no, pues los de la alta gerencia son los responsables de crear la cultura, definir qué hacemos y pues que nos digan desde la alta gerencia cómo debemos comportarnos, ¿no? Y digamos lo que eso sería como lo más fácil. Sin embargo, considero que la cultura, los responsables de la cultura son todos los empleados de una organización, ¿no? Todos son responsables de vivir, transmitir, tener esa capacidad de poder eh, entender qué se valora más, qué se valora menos, qué es un comportamiento aceptable, qué no es un comportamiento aceptable. Entonces creo que todos hacen parte de ese mar, ¿no? De ese mar. Todos están ahí como peces, pero todos deben entender muy bien cómo comportarse en ese mar y que puedan todos sobrevivir, llamémoslo así, para poder seguir moviéndose hacia adelante con su estrategia corporativa. También agregaría que los responsables también de que la estrategia salga adelante, eh, no solamente son los de la alta gerencia, ¿no? Y como les decía a todo el mundo, pero ahora las compañías se han metido más en una cosa que se llama gerente de talento y cultura o embajador de cultura. Es un rol que cada vez ha cogido más fuerza y es esta persona que canaliza iniciativas, comportamientos, rituales, para que las compañías como que vivan eso de manera más organizada, no que le toque a una persona que vive todo el día súper ocupado poder hacer este tipo de iniciativas, sino que hay una persona que se encarga de que estas cosas pasen. Y eso también ayuda a que se vea más viva la cultura, ¿no? A que hayan momentos donde la gente pueda experimentar más que es la cultura, asociada a algunos valores, algunos comportamientos. Entonces considero que esas compañías que tienen este tipo de gerentes de cultura, gerentes de talento y cultura, embajadores de cultura, pues digamos lo que sí están focalizados en poder explotar eso como un intangible que genera valor, ¿no? Mira tú, qué interesante, embajador, gerente de cultura, mira, y de hecho que por un lado les ahorra, bueno, a la alta gerencia, ¿no? A la alta directiva de una organización, ¿no? Les ayuda, ¿no? Les facilita porque esta persona se centra, ¿no? Por lo que te entiendo, en recabar todos los pareceres, ¿no? Lo que puedan decir todos los integrantes de la corporación o de la empresa, ¿no? Y quizá de repente también ellos también, esta persona, ¿no? Observa, ¿no? El aporte de todos ellos, porque de seguro que cada uno de los que integran la organización, ¿no? Traen consigo mismo, pues, también sus propios valores, creencias, ¿no? Y que le puedan sumar a toda la cultura de la organización, ¿no? Eso es lo que eso es lo que te entiendo. Claro, claro, eso es importante porque si tú logras una alineación entre tus propios valores, tu propio propósito, con el de la compañía, pues vas a sentir una felicidad infinita que es difícil de encontrar, pero si tú logras hacer ese match corporativo contigo mismo, verdaderamente estás en el lugar correcto. Eso es difícil de sentir, pero si tú entiendes rápidamente cómo es la compañía, hablando con otras personas que ya tienen esa compañía, que te den luces de cómo es el liderazgo, cómo se comporta el director ejecutivo, qué tipo de cosas valoran más y menos, pues te llevas un poco de si para ti también eso que ellos valoran es importante. Y cuando logras ese match, pues tú vas a estar, como se dice, como pez en el agua, creando valor. Y qué bueno, gracias. Y dime, eh, ¿cómo debe ser, no, esta comunicación entre el personal de la organización? ¿Cómo consideras que debe darse la comunicación entre todos los que integran una organización? Sí, buena pregunta. Sí, buena pregunta. Por favor, otra vez Por favor, mute. otra vez mute. Muchas gracias. Entonces, la comunicación de las compañías más exitosas y que se mueven más rápido
son comunicaciones abiertas y bidireccionales. No son comunicaciones top-down, sino que son lo que llaman una aproximación de bottom-up y up-down, o sea, tienen estos canales que fluyen muy bien y aparte de eso, tienen momentos o medios de retroalimentación muy claros. O sea, les explican a las personas cómo hacer y dar retroalimentación. Dar retroalimentación es muy difícil. Entonces, al dar retroalimentación que sea efectiva, que sea constructiva, propositiva, que oriente al cambio, que no sea una crítica pues que no construya valor, sino que ataque a la persona, que sea una retroalimentación muy dañina, pues se vuelve un ambiente muy tóxico. La idea es que estas comunicaciones te permitan crecer tanto a ti como a tu grupo de trabajo, como a la organización. Entonces veo que también estas empresas han logrado que la comunicación sea muy transparente, muy poca jerarquía y han logrado tener equipos de alto desempeño principalmente por la siguiente razón. Todo eso genera confianza. Si a uno le dicen, oiga, necesito que otro empleado, amigo suyo, un colega lo respalde, y usted no es capaz de decir, uy, no, pero ¿a quién le digo? Porque pues pone en peligro mi trabajo, pues no estamos confiando los unos en los otros, vamos a hacer nuestro trabajo, pero no hay esa confianza que se necesita. Pero si yo respondo rápidamente, digo tal persona, tal otra persona, pues eso hace que las cosas se muevan muy bien. Tanto así que en los equipos de muy alto desempeño, diría yo como un equipo de fútbol, usted ya no necesita ni hablar con sus jugadores, con sus colegas de equipo. O sea, ya usted está allá en el campo batallando, allá en la trinchera, peleando, y usted con mirarse el uno al otro, como usted ya está tan entrenado, entiende muy bien los valores, conoce muy bien el estilo de juego del otro, usted ya sabe que si pone el balón a 20 grados para un lado o 40 grados para el otro, la otra persona ya sabe qué va a hacer. Y eso le permite a usted tener una flexibilidad y una posición de mercado muy agresiva para ganar. Entonces, pero eso es difícil de lograr, eso significa mucho entrenamiento y las compañías no gastan suficiente tiempo en entrenamiento. Las compañías invierten la mayoría de su tiempo es en ejecutar, en estar ejecutando y que la gente esté facturando, pero también se necesita un balance. Y doy un ejemplo, Google daba a sus empleados un espacio para innovar. Haga lo que usted quiera con ese tiempo. Y eso también pues motivaba, creaba, y de ahí salieron muy buenas ideas. Pero la mayoría de las compañías le dicen a uno, por favor, muéstreme acá en esta plantilla en qué está invirtiendo su tiempo, porque así es que le facturamos a los clientes. Y no está mal, pero también hay que crear espacios de pensar, de hablar, que no sea solamente ejecutar, ejecutar, ejecutar. Y eso hace que la gente también crezca y se sienta mucho más motivada en el día a día, en su ejecución, en que esa alineación cuerpo, alma, trabajo, pues esté muy bien. Y eso la gente se va a sentir que va a 1000 por hora. O sea, se va a querer ir a dormir a su casa para levantarse al otro día. Es la misma sensación como cuando uno juega golf y te va mal, y al otro día quieres volver a ir a ver si puedes jugar. O también pasa lo mismo, si te va bien, quieres volver al otro día a ver si te vuelve a ir bien. Esas sensaciones son las claves para sentir. Qué genial. Y escucho la palabra, ¿no? Una palabra clave, bidireccionalidad, ¿no? Y que eso me jala a mí a pensar en otra palabra, ¿no? Y lo que ya lo has mencionado en otros términos, ¿no? Feedback, ¿no? Es difícil a veces, ¿no? Y aquí, mira, te puedo hacer una pregunta que nos hace una seguidora, ¿no? De acá ¿cómo influye la cultura corporativa en la toma de decisiones estratégicas a largo plazo? No, influye muchísimo porque es la manera como la compañía valora o no valora los comportamientos de las personas. Si la compañía valora que tomar mucho riesgo es percibido negativo, pues la gente no se va a arriesgar. La gente va a su trabajo a jugar en corto todo el tiempo, a no retar el status quo, sino a tratar de cumplir lo que le dicen para poder pasar al siguiente mes o al siguiente periodo. Pero la cultura de
de una compañía de alto desempeño, pues sí tiene que retar el status quo, tiene que haber espacios de arriesgarse, de equivocarse, de poder construir, de poder iterar muchísimas veces, pero sobre todo en Latinoamérica, la cultura de las empresas es todavía muy conservadora, es muy ortodoxa, de yo trato de decir o sea, si yo soy muy bueno, si lo que digo voy y lo ejecuto y lo cumplo al 100%, ¿sí? Ese es el empleado ideal, pero en las compañías de alto desempeño, donde la incertidumbre es muy alta, donde hay que ir a crear, a innovar, a unir, pues el nivel de incertidumbre es muy alto. No sabemos si va a pasar o no va a pasar. Por eso hay que tener un portafolio de ideas, etcétera. Pero para volver a la pregunta, sí es un mecanismo que te genera ventaja competitiva, ¿no? Entonces, dependiendo cómo tú lo uses, te va a ayudar a largo plazo. O no, te va a ayudar a seguir manteniendo el status quo, como le pasó a muchas compañías, ¿no? Tipo Kodak, como le pasó a Blockbuster, ¿no? Mantener el status quo de una cultura donde hay que estar ahí, mantenernos, cuidarnos y mirar cómo vamos a no retarnos, pues pasa que el entorno te empieza a invadir hasta que te sepulta, ¿no? Sí, efectivamente, los casos que has mencionado, pues sí, ¿no? Y si no, creo que esto invita también a que las empresas, las organizaciones, pues también puedan adaptarse a los cambios que, ¿no? Y a lo que ocurre hoy en día, ¿no? Y lo que mencionas con respecto, pues, a la realidad, pues, de los países aquí en Latinoamérica, pues sí, todavía como que en algunos casos como que les cuesta, les cuesta, ¿no? Y, ¿no? Entonces, pero ahí está el reto, ¿no? Ese es el reto ¿no? Y tienen que ver la forma, pues, de pensar en positivo y que van a superar el reto. Y retomando, ¿no? Dime, ¿consideras que la cultura corporativa impacta en el desarrollo de equipos de alto desempeño? Sí, eso va muy alineado con lo que acaba de mencionarte, ¿no? Que lo que decía Peter Drucker de que la cultura se come la estrategia, pues eso lo validamos acá. Y también mm, la cultura corporativa, pues eso es algo que no nace de la noche a la mañana, a veces se nace sola ahí entre las personas, cuando es una startup y pues todo el mundo va ahí haciéndolo, ¿no? Pero si uno es muy consciente, sobre todo las personas de la alta dirección, de usar la cultura corporativa como un arma de competitividad, desde la perspectiva de un intangible, que es muy difícil de replicar, que está apalancado en personas, que son el activo más valioso de una compañía, y que si yo logro articular diseño organizacional, ventaja competitiva, o sea, lo que yo hago, la creación de valor, ¿no? Y cultura y slash recursos humanos, pues voy a lograr que eso verdaderamente se mueva, cree una sinergia súper potente y empiece a crear muchísimo valor que el mercado lo va a reconocer y en consecuencia, pues voy a generar dinero. Sí, por acá estoy leyendo un comentario que dice, ¿no? De Liz Dayana Bonilla, ¿no? Infortunadamente, ¿no? Hay empresas que les cuesta hacer el cambio, ¿no? El miedo de salir de la zona de confort. Y eso sí es cierto, ¿no? A lo que venías ya mencionando, ¿no? Que como pasa con Latinoamérica, ¿no? Que todavía muchas empresas, organizaciones grandes, medianas, ¿no? O pequeños de repente les cuesta, ¿no? Y les cuesta, ¿no? Entonces, pero ahí está el reto, pues, ¿no? Sí, El reto y... Sí, unos comentarios unos comentarios con respecto a... pues, mute. Es cierto, cuando uno llega a una compañía y empieza uno a retarle el status quo, pues incomodan las partes, ¿no? Porque la alta gerencia quiere es mantener lo más largo posible esa ventaja competitiva que lograron desarrollar para, como dice el cuadro de BCG, ¿no? Que están en un momento de vaca, pues sacar la mayor cantidad de leche posible que sea para poder generar dinero. O sea, vamos a extraer la mayor cantidad de leche para generar dinero lo más largo posible. Y eso juega la gran mayoría de, de directores, de gerentes, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en esa posición tan cómoda, ¿no? Estoy generando cash flow, plata, etcétera. El problema es que uno no sabe cuánto va a durar eso y tampoco uno sabe
cómo están sus competidores y todas las variables cambian todo el tiempo. Hoy puede ser Kodak y mañana ya no hay nada. O hoy puedes estar con una ventaja competitiva muy buena, pero si tú no tienes los ojos muy bien vistos en el mercado, en la competencia, cualquier cambio de regulación te puede afectar y esa ventaja competitiva que tenía ya no funciona. Entonces, por eso es importante estar siempre retando el status quo. Sé que es difícil, pero es un proceso de cambio de cultura, o sea, es un proceso. Y eso empieza en pequeños espacios o en pequeños pasos. Por ejemplo, a la persona que preguntaba eso, pues yo me imagino, bueno, ¿y cómo puedo yo en el día a día en una compañía súper ortodoxa proponer cosas para el cambio y que logre moverse hacia adelante? Entonces, pues eso toca de a poquitos, ¿no? Toca ir ganándose los espacios y eso se hace proponiendo, mire, tengo esta oportunidad, este problema, pero también tengo esta posible solución o idea y vale tanto y armas el caso de estudio y lo propones. Lo otro también es que está el mito de que le dicen a uno, no, es que si usted tiene un problema, yo quiero que me venga aquí con la solución, ¿no? Yo necesito que me venga acá con la solución, le dicen a uno los gerentes. Usted tiene un problema, pues venga acá y me trae la solución también, no solamente tráigame problemas. El problema es que eso no estimula la creatividad. Entonces, si yo voy a traer un problema y a la vez la solución, muy seguramente el problema que estoy tratando de resolver no es grande, no es bold, no es audaz. Entonces, si yo logro tener una cultura que me permita tener esas conversaciones pues más abiertas, más audaces, pues voy a avanzar mucho más rápido que lo que le hace la competencia. Pero eso normalmente es un proceso de cambio de mentalidad. Y cuando al atreverse y al ir ganando una de otra, pues la compañía va a decir, oye, algo está pasando acá, paremos los ojos para ver qué hacemos más de eso para poder cambiar. Es difícil, lo sé, y también es algo que es responsabilidad también de las escuelas de negocio, desde también yo en mi perspectiva de docente también hablo muchísimo de eso en las clases, también para que haya conciencia de ese reto de status quo, ¿no? Que hay que mirar cómo en el buen sentido de la palabra se evoluciona y se hace que las cosas estén siempre en ese permanente modo beta o como decía Jeff Bezos de su compañía Amazon, que siempre hay que estar en día 1. Qué bueno, ¿no? Y sí, pues es que a veces es difícil, ¿no? El tema del cambio, ¿no? A muchos les cuesta cambiar, ¿no? Y, y no solo el cambio en el tema de las organizaciones, sino ya a nivel inclusive, si hablamos ya de los que integran el equipo de trabajo de una organización, ¿no? A veces también plantearles ese reto del cambio y cambios para innovar, para mejorar, para bien, ¿no? Para crecer, ¿no? Para aportar. Como que a veces también es chocante, ¿no? Porque si una persona de por sí como que no estaba acostumbrada a cambiar o a salir también de la zona de confort porque es como que cuesta, ¿no? Pero ¿no? En algún momento decides, pero si todos estamos alineados y todos tenemos ese deseo de que todo fluya, pues saber salir de esa zona de confort y generar ese cambio, ¿no? Cambio de actitud, cambio de pensamiento y todos, que se confluye todo en bien, ¿no? Y las sinergias y todo sale con éxito. Sí, eso que tú dices es difícil. Cambiar la mentalidad de la alta gerencia es muy difícil, pero hay que ponerlo sobre la mesa, ¿sí? Sobre todo que los tiempos cada vez más de una ventaja competitiva se achiquitan. Entonces, muy probablemente lo que hoy te hace fuerte, mañana no te hace fuerte y va a cambiar. Entonces, tener una mentalidad resiliente, fuerte, abierta al cambio, es importantísimo. Y lo otro que yo diría es, sobre todo en culturas de alto desempeño, es enamórese del problema, no de la solución. Enamórese del problema. Cuando usted se enamora del problema, usted puede cambiar muchas soluciones o puede traer nuevas tecnologías, pero usted está enfocado en verdaderamente la creación de valor, que es un poco la orientación al cliente. Cuando uno está en la parte de solución, pues está solamente metido allá en el producto, que le pasa a la gran mayoría de compañías, ¿no? Venden productos, no soluciones.
Bien, acá tenemos otro comentario, ¿no? Otros dos comentarios, ¿no? Por ejemplo, Cindy dice, ¿no? Cindy Guaripate dice, la gestión de intangibles, ¿no? No se logra de un momento a otro, ¿no? Requiere de un diagnóstico. Y Mels, Melx, Knoxway menciona, ¿no? Es importante que los integrantes de las organizaciones estén dispuestos a las propuestas de cambiar la cultura para bien, ¿no? Y hay otra pregunta más, Cindy, dice, Felipe, ¿cómo actuar cuando se forman, eh, cuan- cómo actuar cuando se forman subculturas en la organización? Sí, pasa mucho y el diagnóstico de eso es que trabajan en silos, o sea, están los de comercial por allá en un lado, los de tecnología por allá en otro lado, y solamente se unen una vez al mes y nunca se unen y siempre es, entrégueme esto y de aquí para allá es usted y de aquí para allá los otros. Ese tipo de compañías les pasa eso, que se crean subculturas y genera desconexión, baja velocidad, aparte de eso genera que no haya buena comunicación y que la prioridad de una aleta, llamémosla así, de una área, no va a ser la misma prioridad de otra. Si yo sé que para las mismas áreas ni la prioridad grande, estratégica es la misma, pues todos vamos remando hacia el mismo camino, ¿no? Y eso va a acelerar el proceso. Entonces el primer punto es ahí darse uno cuenta si efectivamente uno se da cuenta que en el equipo donde uno trabaja, pues las cosas se hacen muy diferente de otro equipo. Si yo no tengo comunicación absolutamente con nadie, si yo no sé en qué está la otra gente, si yo escasamente conozco mis objetivos, pero no conozco los de mi jefe, si tampoco no sé qué es lo que está haciendo por allá el equipo de desarrollo, en qué productos lo están innovando o qué estarán haciendo. Esa desconexión genera subculturas y también genera que la velocidad de cambio sea muchísimo más lenta porque son como subcompañías dentro de una compañía y eso hace que sea mucho más lento. O sea, van a la velocidad del eslabón más lento. Mira tú, con todo lo que estamos aprendiendo en esta noche que te estamos escuchando, todos los que nos se han unido a este live. Y dime, ya para terminar, ¿qué recomendaciones no darías, no, para crear una fuerte cultura corporativa? Sí, buena pregunta. Sí, buena pregunta. Otra vez mute. Otra vez mute, por favor. La alineación, bueno, digamos que el primer punto es alineación de propósito, propósito grande, o sea, ir a salvar el mundo en algo, enamorarse del problema, el propósito, con su estrategia de negocios. Y ese propósito tiene que permear desde la altísima gerencia hasta la persona que está abriendo y cerrando la puerta en una organización. Cuando una persona que está abriendo y cerrando la puerta de una organización entiende muy bien qué es lo que hace y por qué está ahí, va a cambiar muchísimas cosas. Y es el típico ejemplo de Kennedy cuando fue a visitar el centro espacial y le preguntó a un empleado que estaba barriendo, esto es muy trillado en management, pero es el mejor ejemplo más chévere que uno encuentra, ¿no? Así grande que todo el mundo conoce. Eh, y no sé si tú lo conozcas, ¿tú lo conoces, ese ejemplo? No, bueno, no importa. Entonces, el ejemplo dice que le preguntó Kennedy a la persona que estaba barriendo, lo ve barriendo, o sea, uno diría, no, pues obviamente ya no se da cuenta que está haciendo aseo, ¿no? Le preguntó a la persona que estaba ahí, que usted qué hacía acá, que cómo está contribuyendo, qué está haciendo. Y el señor respondió, yo estoy contribuyendo a llevar al hombre a la luna. Ese es el nivel de propósito y de convicción que uno necesita de todo el mundo en una organización. Eso es dificilísimo, ¿sí? Porque hay que tener eh, salario no emocional, no emocional, vínculos, valores, una plataforma de cultura grande para que las cosas pasen, un propósito muy grande, que la gente se enamore de ese propósito solo. Nadie se va a enamorar de la empresa porque yo lo obligue ni porque le mande flores. Y eso hace que cambie el paradigma totalmente. Entonces, la alineación de propósitos es algo clave. El otra cosa que yo te diría es tener espacios, rituales y declaraciones claras de lo que se valora y no se valora. Entonces, eso permite que ese set de actividades la gente empiece a reforzarlas en su cabeza y vayamos cambiando actitudes, cambiando mentalidades. Muy poderoso los rituales. Los rituales, ¿qué es?
sentarnos a hablar cada 15 días de un valor, felicitar a la gente que represente un valor, en una mesa de junta directiva que cada persona represente un valor, que hayan campañas sobre los valores. Por eso es tan importante los valores, pero una vez es de empleado ve eso ahí como, si molestan que a toda hora que los valores, que no sé qué, pero lo que te están tratando de hacer es llevarte a que tú estés alineado en comportamiento, alma y corazón con un objetivo, que es el que ellos quieren, ir a salvar el mundo. Y es el que toca que todos estemos alineados. Otra cosa que yo diría es que las personas entiendan muy bien la estrategia de negocios, cómo es la manera, el plan de creación de valor de la compañía. No todo el mundo entiende eso como lo entiende la alta gerencia. Si la persona que está abriendo y cerrando las puertas de la empresa entiende cómo la compañía crea valor, es porque eso quedó bien hecho y todo el mundo lo entiende y porque es legítimo. Eso va a permitir que esa alineación de propósito, cultura, rituales, propósito de negocio se alinee y cree esa sinergia que es lo fantástico de las organizaciones en un mercado competitivo, ¿no? Donde haya oferta, demanda, varios jugadores. Pues ya hay diferentes temáticas cuando son oligopolios, monopolios, pero hablando ya en un mercado libre pasan ese tipo de dinámicas y permite que la gente se enamore de un problema. Y lo otro que eh, diría yo es que en el tiempo las cosas cambian, mutan. Entonces de pronto la necesidad de los valores de hoy de pronto no van a responder para los valores dentro de 5 o 10 años. Y pueden ir cambiando, pueden ir mutando, pueden ir creciendo, pueden ir, no sé, pueden hacer muchas cosas. Entonces es darse cuenta de que eso también, la cultura puede cambiar, puede cambiar en función de responder a las necesidades personales y del negocio en función de que eso esté muy bien alineado. Pero obviamente eso no es fácil darse cuenta, pero si uno es consciente de que eso tiene que cambiar y adaptarse, pues seguramente va a permitir que haya una cultura fuerte, haya una cultura dinámica y que haya una cultura que respalde a la gente en sus propuestas de retar el status quo y que se sienta verdaderamente con cuerpo, alma y corazón poniéndole el pecho a levantarse todos los días a ir a cambiar el mundo, ¿no? Bien, aquí tenemos un comentario más de Nicomor. Dice, importante tener en cuenta, ¿no?, la opinión e ideas del otro sin importar su rango o experiencia, crear vínculos de empatía y resaltar que todos jugamos un papel importante en el crecimiento del negocio. Entre menos jerarquía haya, pues muchísimo mejor y va a permitir que la información pues fluya mucho más rápido, ¿no? Entre más jerarquía usted le ponga, pues más se rompe la comunicación y se rompe la velocidad de una compañía. Por eso hoy con esto de metodologías ágiles, Scrum y todo eso, que se divide en los grupos y se trabaja por periodos cortos, rompiendo los proyectos grandes en proyectos pequeñitos, pues hace que se hagan cosas mucho más rápido. Entonces sí, de acuerdo. Qué bueno. Mira, ha sido toda una noche de full aprendizaje valioso, riquísimo. Gracias por tus aportes. Y cuéntanos, por favor, Felipe, ¿no?, para todos los que nos siguen, ¿no?, en caso que quieran saber más de ti, ponerse en contacto, ¿cómo te podemos ubicar? Tus redes sociales. Bueno, claro. No sé. Bueno, claro. Mi mejor canal es por LinkedIn. Felipe, bueno, ustedes en LinkedIn le pueden buscar algo ahí, una, le pueden mandar un mensaje, cualquier persona puede mandar un mensaje por LinkedIn. Entonces es mi mejor canal. También sí, por Instagram también, no lo uso, pero sí, el mejor canal es por LinkedIn, o mi correo personal, que es col@afanador.com, disponible. Yo, como le decía, en mi trabajo hago alineación de estrategia con la necesidad del negocio para crear esa ruta del trabajo y lograr esos objetivos. Y romper silos, naturalmente, ¿no?, entre equipos. Estos últimos meses he trabajado mucho en eso, en cómo ayudar a alinear
equipos y romper esas subculturas y silos para que trabajen mucho más rápido. Y la magia pasa, ¿no? Reta uno ese status quo y la magia pasa. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Bueno, entonces todos los que desean seguirte, bueno, ya saben que te pueden, ya saben ya cómo ubicarte por Sí, LinkedIn, por ¿no? tienes el Cualquier... ideal, también mira publicaciones, comentarios, intervenciones que yo hago. Ahorita que estoy, como te decía, como docente, estoy vinculado a diferentes actividades. Entonces también hay muchísimo contenido que normalmente pongo basado en esto, ¿no? Estrategia, negocios digitales, crecimiento, retar el status quo, proyectos ágiles, ¿sí? Son las temáticas que yo normalmente manejo. Perfecto. Muchísimas gracias, Felipe, por habernos acompañado, haber accedido a acompañarnos en esta ocasión, con esta entrevista, ¿no? Y desde ya muy agradecido en nombre de todo el equipo, de todo FITRA Comunicación Empresarial. Vamos a seguir en contacto seguramente. Claro que sí, Y cuenta nada, conmigo para futuros futuros eventos eventos y y cosas. cosas. Y pues también lo que les puedo ayudar a toda la comunidad sin problema, con mucho gusto estoy acá. listo. Nada, entonces ya para cerrar, por favor, si me permites tomarnos una foto de recuerdo, por favor. A ver. Ya está. A ver, otra más por si acaso. Listo. Me la mandas, me Listo, la Me la Felipe. mandas. mandas, me la mandas. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Felipe, por habernos acompañado. Y bueno, y decirles a todos los que nos han estado siguiendo en esta noche, ¿no? Que contarles, ¿no? De que no se olviden de saber de que Feedback Comunicación Empresarial, ¿no? Es un programa educativo, ¿no? Que produce, analiza, difunde temas relacionados a las comunicaciones, ¿no? Generando contenido teórico, práctico, innovador, ¿no? Y esto nos ha permitido llegar, ¿no? a mucha gente, ¿no? Contribuir en la formación de los estudiantes, los egresados y todos los que conforman el mundo de las comunicaciones, ¿no? Profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, y recuerden, ¿no? Que nos pueden encontrar como Feedback Comunicación Empresarial en Facebook, en LinkedIn y YouTube, ¿no? Y suscribirse a nuestro canal en YouTube, ¿no? Y también seguirnos por Instagram, ¿no? Y en Twitter, donde nos encuentra como @feedbackce. Conmigo ha sido todo por hoy. Una vez más, muchas gracias, Felipe, y estamos en contacto nuevamente.